¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Pues vamos a realizar a la hermosísima Cenicienta. Vamos a irnos muy rápido. En este video vamos a realizarla completita. Así es que ya tienen que haber hecho su cuerpo base. Así es que aquí solo nos vamos a dedicar al vestido, el cabello y algunos detalles más. Así es que pues ojalá se animen a realizarla. Vean qué bonita quedó. Aquí está su gemelita, vean. Quedaron bien bonitas ambas muñequitas. Espero que se animen a realizarla junto conmigo. Todos los detalles están bien bonitos, amigas. La verdad es que estoy bien contenta con el resultado y espero que a ustedes también les guste y que vayan avanzando con su colección. Ya tenemos en el canal a varias princesas. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan al video del cuerpo base a los videos de las otras princesas que hemos realizado, para que vayan avanzando con su colección. También les pido, como siempre, que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados, amigas. También en la cajita de descripción les voy a dejar el link. Y como siempre les pido por favor que se suscriban, que compartan el canal, que comenten, que activen la campanita de notificaciones, en fin, ayúdenme con todo eso, por favor. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tutorial. Miren, lo primero que vamos a hacer, vamos a realizar 31 cadenas. Muy bien, una vez que hemos realizado esas 31 cadenas, ya sabemos que la última es simplemente para subir la labor, en esa no trabajamos, y vamos a realizar ahora 4 puntos bajos. Así, miren. 1, 2, 3 y 4. Se hace bien fácil el vestido, ¿eh? Muy bien, una vez que realizamos estos 4 puntos bajos, vamos a hacer 4 cadenas. Aquí van 2, 3 y 4 cadenas. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a saltar 7 cadenas de estas que hicimos inicialmente. En esas 7 no vamos a trabajar. Muy bien, una vez que tienen las 7, esas las dejamos allí libres. Estas nos van a ayudar para hacer las manguitas del vestido. Y ahora vamos a realizar 8 puntos bajos. Muy bien, una vez que hayan realizado los 8 puntos bajos, vamos a hacer 4 cadenas. Esto es para formar la otra manguita del vestidito. Miren. Vamos nuevamente a saltarnos 7 cadenas de estas que hicimos de manera inicial. Nos tienen que sobrar 4 cadenas al final. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas que nos sobraron. Una vez que hayamos realizado todo esto, amigas, vamos a tener 24 puntos bajos, incluyendo, 24 puntos, incluyendo las cadenas, las 4 cadenas que hicimos. Ya ven que hicimos 2 veces 4 cadenas. Miren, les muestro. Aquí abajo, estas son las manguitas del vestido. Abajo tendremos 24 puntos. Lo que vamos a hacer va a ser un punto bajo en cada uno de esos puntos. En todas las vueltas vamos a hacer una cadena y vamos a girar nuestra labor. En todas las vueltas vamos a hacer eso. Miren, aquí yo ya hice la cadena, giro mi labor y aquí, como les decía, vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta 2 con 24 puntos bajos. Muy bien, así es como nos va a quedar. En las vueltas 3 y 4, perdón, en la vuelta 3 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento,
5 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos, y en las vueltas 4 y 5 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 26 puntos. Así vamos avanzando. Vuelta 6, 6 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos, y en la vuelta 7 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 28 puntos. Vuelta 8, 7 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, y en las vueltas 9 y 10 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 10 con 30 puntos bajos. Y miren, es así como nos habrá quedado la parte alta del vestidito. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cerrar para comenzar a hacer la falda. Nos ubicamos en el primer punto, miren, y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Todas las vueltas, amigas, las vamos a comenzar, bueno, esta es solo con un punto bajo, y vamos a hacer en bucle trasero un aumento en cada uno de los puntos que tenemos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Si teníamos 30 puntos, habremos terminado la vuelta con 60 puntos. Miren, así nos habrá quedado. A partir de aquí vamos a comenzar a trabajar con medios puntos altos, amigas. Se ve un poco raro, pero por los aumentos ahorita va a ir tomando forma. Nos vamos a ubicar en el primer punto de la vuelta. Esto vamos a hacer en todas las vueltas. Muy bien, una vez que nos ubicamos en el primer punto, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos ahora a levantar 2 cadenas. Repito, cada final de vuelta van a hacer lo mismo, Aquí levantan con 2 cadenas y van a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos, de las vueltas 12 hasta la vuelta número 28. Un medio punto alto en cada punto, terminando la vuelta 28 con 60 medios puntos. De esta manera vamos a ir trabajando, amigas, hasta la vuelta número 28. Muy bien, vuelta 29. En esta vuelta vamos a trabajar en bucle delantero y vamos a hacer un punto bajo. Aquí ya trabajaremos en puntos bajos. Haremos un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta con 60 puntos bajos en bucle delantero. Miren, así es como nos habrá quedado el vestidito, amigas. Al final ya simplemente hice una cadena para fijar y fui escondiendo la hebra entre el mismo tejido. Una vez que hayan realizado eso, ahora vamos a hacer el detalle que lleva el vestidito en la parte baja en color blanco. Vamos a tomar, si recuerdan, aquí trabajamos en bucle delantero, pues nos quedaron libres los bucles traseros. Allí vamos a introducir la hebra y vamos a cambiar de color a color blanco. Aquí vamos a trabajar en color blanco. Un saludo de mis perritos. Miren, vamos a levantar una y... vamos a levantar aquí ya una cadena, otra cadena más, y en el siguiente punto haremos un punto deslizado. 2 cadenas y punto deslizado. Como ven, ahí voy perdiendo la hebra de color blanco, Esto voy a hacer durante toda la vuelta. 2 cadenas, punto deslizado. Al final hago cadena para fijar y pierdo la hebra que me haya quedado entre el tejido. Miren, vamos a hacer ahora las manguitas. Lo que vamos a hacer es, vamos a ubicar el crochet en la parte baja de aquí donde va a ir la manguita, vean. Aquí vamos a introducir el crochet y vamos a empezar a trabajar con el color azul claro. Lo introducimos de esta manera. Ya una vez que hicimos esto, vamos a hacer un punto bajo. Allí mismo donde lo introducimos vamos a hacer primero una cadena y ahora un punto bajo. Esa cadena es solo como para fijar. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a sacar 15 puntos en el contorno de la manguita. Este sería el primero. Aquí vamos a hacer otro. Serían 2. Necesitamos sacar 15. Miren, si le salen 14 o 13, no pasa nada,
No pasa nada, simplemente les va a quedar la manguita un poco más pequeña, así es que no pasa nada. Pero bueno, yo sugiero que traten de sacar los 15 puntos. Miren, aquí ya llegué a las cadenas. ¿Se acuerdan que al principio saltamos 7 cadenas? Déjenme cortar este hilito. Si recuerdan, al principio saltamos 7 cadenas, pues son estas que tenemos aquí ahorita. Son estas cadenitas que tenemos aquí, vean. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada una de estas cadenas. Entonces aquí tendríamos 7 puntos bajos. Y en la otra parte baja del vestidito tendríamos que sacar 8 puntos para que en total sean 15. Repito, si le salen 14, 13, 12, no importa, no pasa nada, simplemente la manga va a quedar un poco más pequeña, pero no hay problema. Miren, así es como van a ir sacando en estas 7 cadenas que, si recuerdan, habíamos sacado. Ahí vamos, miren, ahí voy con los puntos bajos. Muy bien, amigas. Aquí ya terminé de sacar los 7 puntos, ya regresé otra vez a la parte del vestidito. Aquí vamos sacando los puntos. Yo obtuve 15. Aquí voy a sacar este. Creo que todavía me faltan unos 2 más. Uno más. Y otro más. Este y otro más. Muy bien. Ahí están los 15 puntos bajos. Voy a ubicar en el primer punto, voy a hacer un punto deslizado y una cadena para subir. Y en la siguiente vuelta voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Yo saqué 15, entonces como voy a hacer un aumento en cada uno de los puntos, al final debo de tener 30 puntos. Si ustedes sacaron 14, pues van a tener 28 puntos. Si sacaron 13, van a tener 26 puntos. Repito, vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos que hayamos sacado. Yo saqué 15, al final debo de tener 30 puntos. Aquí me ubico en este punto, voy a hacer 2. 1 y 2. Y así voy a hacer todos los aumentos. Muy bien. Lo que voy a hacer en la siguiente vuelta, ahora voy a hacer esas mismas disminuciones. Como tenía 15 puntos, hice 15 aumentos, ahora voy a hacer 15 disminuciones. Y al final voy a volver a tener 15 puntos bajos. Muy bien, amigas, pues aquí ya terminamos las manguitas, miren. Así es como quedaron. Vamos a hacer este detalle que tiene nuestra princesa en la parte de la cintura del vestido. Van a ubicar con su crochet o con su aguja lanera, con algo que tengan a la mano, el centro del vestido. Miren, yo ya aquí ubiqué el centro y veo que este punto es con el que voy a empezar a trabajar. Miren, aquí. Con este voy a empezar a trabajar y voy a hacer en cada uno de estos puntos. Si recuerdan, en esta parte del vestido trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a hacer un aumento en cada uno de estos puntos que tenemos. Al final debemos tener 30 puntos bajos. Aquí ya saben que hacemos cadenas simplemente para fijar. Allí mismo vamos a hacer 2 puntos bajos y vamos a ir aprovechando para perder la hebrita que nos va quedando. Aquí va un punto bajo y otro punto bajo. Muy bien, nos recorremos al siguiente y hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Muy bien, voy a hacer esto durante toda la vuelta. Repito, al final debo tener 30 puntos. Tengo que haber terminado aquí en la parte central de la parte trasera del vestido. Muy bien, lo voy a realizar y regreso con ustedes. Aquí ya terminé, amigas, vean. Terminé justo en la parte de atrás, en la parte central. Hago una cadena. Voy a girar mi labor. Y nos vamos aquí a hacer una disminución. En el primer punto no trabajo, me salto hasta el que sigue y hago aquí un punto bajo. Después voy a realizar 26 puntos bajos y al llegar acá al final voy a hacer otra disminución. Voy a realizar los 26 puntos bajos y les digo cómo hacer la disminución. Miren,
Aquí ya llegué al final. En este punto no voy a trabajar, en el penúltimo no trabajo, me voy a ir hasta el que sigue. Miren, aquí ya me fui hasta el que sigue y ya hago un punto bajo. Muy bien, miren, aquí ya hice la disminución, habré terminado la vuelta con 28 puntos, cadena, giro, y aquí voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando esta vuelta con 28 puntos bajos. Muy bien, ya terminé, cadena, giramos y voy a comenzar haciendo una disminución al principio y también una al final. Me salto el primer punto, realizo un punto bajo, hago 24 puntos bajos y al final realizo una disminución. Muy bien, lo voy a realizar. Aquí ya terminé. En la siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tengo, terminando la vuelta con 26 puntos. Muy bien, voy a hacer una vuelta más de disminuciones, una al principio, 22 puntos bajos, una disminución al final, terminaré con 24 puntos y hago otra vuelta de 24 puntos bajos. Muy bien, otra vez voy a hacer mi cadena giro, voy a hacer otra disminución más al principio, después 20 puntos bajos, una disminución al final, termino con 22 puntos y hago otra vuelta de 22 puntos bajos. Y así es como habrá quedado este detalle, amigas. Miren, y lo único que vamos a hacer aquí para que tenga un bonito terminado, vamos a hacer un punto bajo, vamos a sacar puntos bajos en toda esta orilla para darle un terminado bonito al vestido, a esta parte del vestido, para que no se vea así tan rústico, que se vea bonito, rústico. Muy bien, vamos a sacar aquí un puntito bajo en toda esta orilla del vestidito, bueno, de esta parte del vestido. Perdón, me sale un poco de foco como siempre, pero bueno, estamos aquí sacando puntos bajos, vean. Y miren la diferencia, cómo le va dando una vista mucho más bonita al vestidito. Así es que así vamos hasta finalizar, hasta llegar arriba, sacando puntos bajos. Espero que les esté gustando, amigas. Se hace súper fácil, se hace súper rápido. Muy bien, amigas. Si quieren ir a conocer mi otro canal que se llama Betty Mágica Crochet, allá estamos haciendo a la bonita Mafalda, amigas. Miren, al final simplemente hacen una cadenita para fijar, dejan hebra larga para ensartar su aguja lanera, suficientemente larga, no demasiado. Porque aquí lo único que vamos a hacer es, una vez que ensartemos la aguja lanera, vamos a fijar esta puntita para que no quede aquí como suelta, miren. Porque si no quedaría muy suelta y no se ve bonito. A ver, aquí ya acomode bien el vestido para que vean perfectamente. Voy a ensartar la aguja lanera para explicarles lo que vamos a hacer. Les digo porque si no quedaría como un puntito medio suelto que no se ve nada bien. Y esto es muy fácil de realizar. Simplemente, miren, ya ensarté la aguja con la hebrita que dejé. Me voy a pasar hacia atrás del vestido. Exactamente en la parte en medio de la parte de atrás. Miren, ya me pasé para atrás y es lo único que voy a hacer es eso. Aquí, una vez que estoy en la parte interna del vestido, voy a hacer un nudo para fijar aquí muy bien mi labor. Y eso es todo, ya nada más voy a perder la hebra por dentro del vestido. Y así como vieron que hicimos esa parte del vestidito, vamos a hacer otra exactamente igual del otro lado. Exactamente igual vamos a hacer del otro lado. Esta es solo una parte del vestido, miren. Así es como va a quedar, miren. Muy bien. Aquí me sobra una hebrita que no se ve muy bien, que digamos. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado, les repito, exactamente lo mismo. Ahora vamos a empezar desde acá atrás. De acá atrás vamos a comenzar y van a realizar exactamente lo mismo, amigas. Voy a hacerlo y les digo cómo va quedando. Muy bien, una vez que ya tienen las dos piezas de los dos lados, miren, vamos a hacer, porque de un lado nos quedó esta parte que necesitamos hacer, sacar los puntos bajos de la orilla para que quede bonito, para que tenga una buena presentación. Entonces vamos a hacer lo mismo, simplemente introducimos nuestra hebra de este lado y vamos sacando aquí
los puntos bajos ahora del otro lado. Porque si recuerdan, pues en el otro lado, así como acabamos, nos seguimos haciendo este detalle, pero nos faltaba del otro lado. Así es que vamos a ir sacando aquí también puntitos bajos, amigas. De esta forma. Es muy rápido esto y vale mucho la pena hacerlo porque le da una vista mucho más bonita. Ya lo hemos hecho en otros vestidos, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer en la parte de atrás. Van a ver ahorita en donde va los botoncitos. Vamos a hacer lo mismo para, vuelvo a decir, tener un bonito acabado. Aquí ya vamos terminando. Voy a cortar esta hebrita que se ve aquí fea. Muy bien, estamos a punto de llegar al final. Aquí en el primer punto me voy a introducir, miren aquí. Y aquí hago un puntito deslizado. Jalo la hebra. Jalo. Pueden hacer una cadena para fijar o dejarlo así, no importa. Ahorita de todas maneras vamos a hacer un nudo. Insertamos nuestra aguja lanera. Ya estoy aprendiendo a ensartar la aguja, que siempre me costaba mucho trabajo. Miren, voy a pasar hacia atrás de esta manera como la hebrita para que quede redondo. Esto es para que quede bien en circular, el redondito que estamos nosotros requiriendo. Y ya simplemente acá atrás vamos a hacer un nudo. Así. Y perdemos la hebra por detrás, amigas. Déjenme aquí hacer el nudo bien apretadito y ya vamos a perder. Vamos a ir perdiendo nuestra hebrita de esta forma. Muy bien. A veces es como que se aprieta la aguja lanera, cuesta trabajo. Me acabo de poner crema. ¿Qué creen que sufro mucho cuando hace frío? Mis manos, de por sí mis manos se resecan muchísimo. Y ahorita que hace frío acá en la Ciudad de México, bueno, sufro mucho con la resequedad de mis manos. Me acabo de poner cremita. Miren, así es como va a quedar el vestidito. Ya casi terminamos, ya casi acabamos, amigas. Muy bien. Ya terminamos, ya hice también el detalle del otro lado para que quede bien bonito. Lo que vamos a hacer ahora, miren, quiero mostrarles, aquí está. Quería que lo vieran, miren qué bien quedó. Muy bien. Así vamos avanzando, amigas. Ya nos falta muy poquitito para terminar. Lo que vamos a hacer ahora, si ven ustedes, yo ya coloqué allí los botones. Vamos a introducir nuestra hebra de color azul orquídea. Ya miren, ahí están los botoncitos. Esto ya lo hicimos en otros vestidos, así es que no les va a costar trabajo. Introducen la hebra de esta forma. Hacemos una cadena y vamos a comenzar a hacer aquí un punto bajo. Una vez que hicimos esa cadena, aquí, y vamos aquí mismo a hacer un punto bajo. Aquí mismo. Muy bien. Listo. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer 6 cadenas que van a ser el ojal, perdón, el ojal para abrochar el vestido. Ustedes van a hacer tantas cadenas como necesiten dependiendo del tamaño del botón. Yo voy a hacer 6 y con esas va a quedar perfectamente abrochado el vestido. Estas cadenas van a ir a la altura de donde hayan colocado ustedes los botones. Aquí yo ya hice 6, me regreso a donde inicié estas cadenas y hago un punto deslizado. Y aquí ya va a quedar formado el ojal, vean. Ahí está formado el ojal. Me voy a seguir hacia abajo haciendo puntos bajos de esta forma, así como lo hicimos en en la parte azul del vestido, en ese detalle de la cintura. Vamos a ir haciendo puntos bajos para darle un bonito terminado a nuestro vestidito y no quede así tan... Esto va a hacer que se vea mucho mejor. Entonces nos bajamos haciendo puntos bajos hasta llegar a la altura del siguiente botón.
Depende de los botones que ustedes hayan puesto. Yo, como son un tanto grandes, entre comillas son grandes los botones, pues le puse solo 2. Quizá ustedes hayan decidido poner botones más pequeños y decidan ponerle 3. Entonces cada uno de los ojales van a ir a la altura de cada uno de los botones. Repito, y cada tantas cadenas como sea el tamaño del botón. Aquí seguimos adelante. Ya casi llego a donde necesito yo mi siguiente ojal. Miren. Aquí voy a hacer el ojal. Miren, yo ya veo que allí ya necesito. Entonces aquí hago mi punto bajo. Muy bien. Y voy a hacer las 6 cadenas, igual que las que hice allá arriba. Aquí vamos con las cadenas. ¿Cómo está el clima en su ciudad, amigas? Aquí en la Ciudad de México está haciendo frío. Miren, me regreso donde comencé las cadenas a hacer simplemente un punto deslizado. Y todavía me queda aquí para hacer un puntito bajo. Aquí voy a hacer ese punto bajo. Muy bien, me voy a trasladar al otro lado del vestido. Y me voy a subir haciendo puntos bajos. Yo ya coloqué los botones, pero no estorban. Si ustedes quieren colocarlos más adelante, está muy bien, pero no estorban para nada y me sirve para ver exactamente dónde voy a ir poniendo los ojales. Y nos vamos a ir ahora haciendo en esta orilla, ya del otro lado, puntos bajos. Es muy rápido esto. Todo el vestido, si vieron, se hace súper fácil y súper rápido. Y la verdad es que luce muy bonito, se le ve bien bonito. Vamos, como les digo, a seguir haciendo las princesas. Y les invitaba hace un momento a que vayan a conocer mi otro canal, Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Miren, aquí al final ya simplemente hice una cadena para fijar. Van a dejar hebra suficientemente larga para que ensarten su aguja lanera y no les cueste trabajo perder esta hebra por dentro del vestido. Muy bien. ¿Ven? Así es como va a quedar, le da un terminado muy bonito. Y pues ya quedó terminado el vestido, quiero colocárselo. Miren, ya tenemos el cuerpo, ya tenemos el vestido. Quiero colocárselo para que vean ustedes cómo le queda. Ahí va, amiga, sin ningún problema, le queda muy bien y le queda bien ajustadito, le quedó súper a la medida. Tengan cuidado para, si tejen ustedes muy flojo, pues no les vaya a quedar el vestido grande, no tejan tan flojito. Pues yo creo que si tejemos parejito todo lo que hace, todo el proyecto con la misma tensión, pues no vamos a tener ningún problema y nos va a quedar exactamente como lo necesitamos. Si aflojamos la tensión, pues puede quedar un poco más flojo, pero no creo, ¿verdad? Ya tenemos toda nuestra forma de trabajar. Y miren, ya quedó el vestido, vamos a abrocharlo. Van a ver cómo quedó perfectamente, no se le abre el vestido, se le ciñe muy bonito al cuerpo, quedó súper bonito, amigas. Ahí está, vean. Ahí está, bien abrochadito. Lo que pueden hacer aquí, para que esto no pase, dar unas puntaditas aquí en el centro. Miren, ahorita les digo, aquí van a dar unas 2 o 3 puntaditas y asunto solucionado. Ya no se les va a levantar esa parte del vestidito. 2 puntaditas aquí y listo. Lo mismo de este lado. Acomodan bien y vamos a dar unas 2 puntaditas aquí al frente y listo. Aquí, amigas. Y listo, ya no se les va a levantar y va a quedar bien bonito.